Con la pandemia de COVID en República Dominicana y en muchos otros países, las comunicaciones han sido uno de los sectores de mayor atención, de mayor crecimiento y los que han tenido crecimiento. Obviamente este tema de las telecomunicaciones nos ha traído la televirtualidad, nos ha traído una intensidad en el uso de las comunicaciones en general, y hay una institución estatal, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que es el ente regulador, el que vela porque la sociedad dominicana tenga buena calidad de comunicación telefónica y también virtual, así como temas de datos, etcétera. Y por supuesto el director del nuevo gobierno del INDOTEL, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, es Nelson Arroyo Perdomo, un abogado distinguido, ha sido abogado desde el año 2006, miembro del Congreso Nacional como diputado, desde el año 2006, claro. Y fue el primer vocero del Partido Revolucionario Moderno cuando se constituyó como partido en el Congreso Nacional. De manera que agradecemos a Nelson Arroyo que haya aceptado esta invitación para conversar sobre estos temas de las telecomunicaciones. Nelson, hubo una primera declaración que tú diste sobre la realidad de las telecomunicaciones en el país. Teníamos entendido que estábamos muy bien, que estábamos bien conectados, que las señales estaban para todo el país y que por eso la virtualidad podía darse en la educación. Inmediatamente las compañías dieron una declaración diciendo como que no le gustó esa declaración que tú diste. ¿Cuál es en este momento la realidad del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y su visión de lo que está ocurriendo en este ámbito? Bueno, primero agradecerte, Fausto, la invitación al espacio. Es un placer para nosotros estar aquí. Gracias. Mira, la verdad que a uno le gustaría no tener que decir las cosas como son, muchas veces para no despertar resabio o disgusto en un sector con el que precisamente uno le toca manejarse. Y mi intención es tener la mejor de las relaciones con todos los actores de este proceso. Ahora bien, cuando tú callas, entonces, y tú admites que empezaste desde un punto alto, indudablemente que nada de lo que tú hagas tendrá valor porque tú encontraste el asunto en el punto más alto. Entonces tú no tienes espacio para crecer nada. Yeah. Yo pienso que nosotros estamos obligados a decir la verdad, lo que encontramos. Nosotros produjimos una primera declaración donde decíamos que en el caso del año escolar que se anunciaba virtual, yo decía que las condiciones en el momento del inicio, que iba a ser el 2 de noviembre, no había condiciones para una virtualidad total. Y que íbamos a tener que recurrir a la televisión y la radio como la plataforma base y utilizar la virtualidad de manera secundaria en los lugares donde sea posible. Que es como finalmente ocurrió. Efectivamente, eso generó un tipo de comentario. Yo no quise entrar en polémica porque esa no puede ser la intención, mucho menos de un funcionario de un gobierno que recién acaba de empezar, y di por callar hasta el desenvolvimiento. Finalmente, todo nos concedió la razón porque nosotros no estamos descubriendo nada, ni estábamos haciendo un ejercicio de inteligencia suprema. Simplemente con un poco de vistazo al sector nos dimos cuenta de lo que había. Debo reconocer, no obstante, que el ministro de Educación ha hecho un gran esfuerzo para montar el año escolar y que solo haber arrancado el año escolar en las condiciones que estaba el país fue una gran proeza. Así es. Y que se ha invertido mucho en educación, en el contenido, en la preparación de los profesores, en la preparación del material didáctico. Ha sido una labor titánica y debo reconocerle eso a Roberto Fulcar. Ahora, bien, perdón, Fausto, si yo aceptaba totalmente que todas las condiciones estaban dadas y el día 2 de noviembre
las clases virtuales hubiese sido un fracaso, ¿tú sabes cuál iba a ser la cabeza que iba a rodar? La del presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Sí. porque la gente piensa incluso que el Indotel es el organismo encargado de llevar la conectividad a todo el país. Y eso es una verdad relativa. El Indotel en primer lugar es el regulador del sector de las telecomunicaciones. Sí. Y en segundo lugar, tiene una misión que es llevar la conectividad a los lugares más apartados del país, a los lugares más carenciados, pero el gran trabajo de conectividad es un trabajo que depende de la prestadora de servicios. En aquellos lugares donde las prestadoras no llegan o no hay un interés comercial en llegar, ahí tiene que llegar el Estado Dominicano y lo hace a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Bueno, porque hay un esfuerzo y hay un aporte de los usuarios, sí, de los servicios que pagan un 2% sí, de impuesto para el desarrollo de las telecomunicaciones. Sí, correctamente, que la gente piensa que es un gran dinero, una montaña de dinero. Incluso al llegar a la institución, hasta yo mismo pensaba que iba a llegar a una institución más robusta. Pero cuando llegué me di cuenta de que ciertamente no era así. Mira, por el CDT, que es la Comisión de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Indotel recibe en promedio mensual alrededor de 120 millones de pesos. Mensuales. Cuando yo llegué a la institución, lo primero que me encontré es que solamente en nómina se iban 75 millones de pesos. Y en alquiler de edificio, un poquito más de 5 millones, o sea que entre el concepto de nómina y alquiler de edificio y otros servicios, se iban más de 80 millones de pesos. Por lo tanto, ya el resto que quedaba apenas daba para gastos operativos. Por lo tanto, Indotel recibía, para entenderlo mejor, 10 pesos y gastaba 10 pesos. Hubo un momento, hace ya unos años, que el Indotel tuvo reservas financieras. Por ejemplo, cuando Orlando Jorge Mera salió del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, dejó una reserva de 550 millones de pesos. Cuando José Rafael Vargas salió, dejó fondos aproximadamente a 1.000 millones de pesos. Pero cuando Nelson Arroyo llegó, no había un peso. No había un peso. Entonces, y todo se iba en gasto operativo. Por lo tanto, nosotros comenzamos a tomar medidas. Lo primero que hemos hecho es reducir la nómina, una nómina que la encontramos en unas 854 personas, más la nómina militar, etcétera, etcétera, que ha subido un poco más. Y de esas 854 personas, nosotros redujimos la nómina a unas 640 personas, o sea, una reducción de un poquito más de 200 personas. Que tú sabes que para un político que tiene tanto compromiso, por supuesto, es difícil hacerlo. Difícil. Sin embargo, yo me dije a mí mismo que si seguía con ese derrotero, gastando lo que me entraba, yo iba a pasar por el Indotel sin pena y sin gloria. Así es. Como han pasado otros. Entonces, hemos tomado las medidas financieras y aspiramos a que ya enero o febrero el Indotel tenga no la bonanza de antes, pero un mayor desahogo para permitirle ir acometiendo proyectos como lo establece el artículo 43 de la ley 153-98, que tienen que ver precisamente con ir a los lugares más carenciados. ¿Cómo queda, Nelson, el Indotel en el presupuesto del año 2021? Que ya mira, es que el Indotel no está regulado dentro del presupuesto del Estado, ¿sabes? El Indotel funciona con sus ingresos. O sea, el Indotel tiene su propio presupuesto, basado en, reitero, la Comisión de Desarrollo de las Telecomunicaciones y algunos pagos por derechos de uso, etcétera, etcétera, que hacen algunos de los entes regulados por la institución. Pero por lo tanto no hay una asignación del Estado Dominicano al Indotel. El presidente Danilo Medina hubo un momento en que emitió un decreto quitándole el 1% del fondo del desarrollo de las telecomunicaciones al Indotel. ¿Eso se mantiene o el Indotel está recibiendo ya el 2%? Mira, la realidad es que, y a mí hubiese quizás mi provecho decir, sí, se la quitaron, pero no voy a hablar mentira. Eso es un juego contable lo que se hizo.
hay un 1% que entra al fondo general y debe el fondo devolverlo en 30 días. O sea, eso lo que te crea es un flujo de caja. O sea, te entra un 1% y a los 30 días te entra, debe regresar de nuevo el otro 1%. O sea, que al fin y al cabo te puede generar un problema de flujo de caja, repito, pero no es que no recibe el dinero. En resumen, el 2% es alrededor de 100, o sea, en la gestión de nosotros ha estado promediando unos 120 millones. Entonces, con eso es que nosotros tenemos que generar, pagar nómina, gastos operativos, alquiler de edificios, etcétera, etcétera, y entonces tener fondos disponibles para darlo al FDT, que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Cuando nosotros entramos, estaba recibiendo un 3%, ahora en este presupuesto nosotros lo aumentamos un 10%. Un 10%. Y de manera paulatina aspiramos a seguir aumentándolo y llevarlo 20, 25% en nuestra gestión. El propio Indotel mantiene los centros de desarrollo comunitarios, por ejemplo, de las telecomunicaciones. Relativamente, porque lamentablemente encontramos la mayoría de ellos abandonados y cerrados, lo cual es una pena porque es una inversión del Estado que se va perdiendo en el tiempo. Para decirte, por ejemplo... Pero hay mucha infraestructura que se hizo con esos fondos. Sí, pero algunas están en muy malas condiciones. Para decirte, mi provincia, San Pedro de Macorís, tiene 6 centros. Hay uno que está ahí ubicado en el estadio de Telo Vargas, que es el más simbólico. Ese ni siquiera las ventanas la tenía. Cuando yo fui a visitarlo, hay un nacional haitiano que está viviendo ahí y ahí no hay nada. Ya nosotros iniciamos un proceso de reparación que se va a llevar un poquito más de 2 millones de pesos, reparar la infraestructura física más el equipamiento. Pues si tú me dices ahí que ahí quedaba un mouse, sí, o cualquier... computadores, conectividad, acceso a internet, visita de los muchachos de las escuelas, nada. Entonces, allá no estaba funcionando solamente un CTC, que no es un CCI, que lo que nosotros regenteamos el Indotel son los centros de capacitación de informática, que son los llamados CCI, pero hay otros que eran los CTC, o sea, los centros tecnológicos comunicacionales. Entonces, de eso, utilizando mi provincia, operaba el CTC en Ramón Santana. Lo demás, que había 3 en el municipio de San Pedro, uno en el municipio de Consuelo, otro en el municipio de Quisqueya y otro en Llano, ninguno están habilitados. Pero he visto a Isidro Torres, el director. Ya tuvimos una reunión con él. Que está muy activo y creo que está tratando de recuperar una buena parte de esos centros. Hay un plan que tienen una gran incidencia directa en las comunidades rurales. Con el programa 1424 que ha diseñado el presidente de la República, Luis Abinader, la idea es que nosotros utilicemos esos centros, o sea, los reparemos, lo equipemos, pero lo pasemos al gabinete social, que es el que se va a encargar de la operatividad del centro, incluso va a nombrar el personal que le va a dar soporte, porque hay un grupo de instituciones que van a participar en esto, en este programa para regenerar, orientar a la juventud que en algún momento ha estado extraviada. O sea, va a ser un gran programa y ciertamente Isidro, que es el encargado de los CTC, nosotros vamos a ir pasando de manera paulatina los CCI para que sea el gabinete social que se encargue de aplicar políticas sociales. Nosotros garantizaremos los equipamientos, la conectividad, es la parte del Indotel, y otras instituciones van a garantizar otros elementos de ese variado programa. Qué bueno. Nelson, me interesa saber qué representa el cambio en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Bueno, el cambio representa primero un saneamiento de la institución, como te reitero, que inició con las nóminas y va a continuar con una serie de medidas que van a provocar un antes y un después en las telecomunicaciones. Nosotros tenemos en planes proyectos importantes para desarrollarlo en esta gestión. Entre ellos, incluso, tenemos pautado ya una modificación de la ley 153-98, que ya al pasar el tiempo, todas leyes necesitan ser revisadas, ser ajustadas. Fíjate que esta ley ni siquiera menciona la palabra internet.
Sí, ciertamente. O sea, que es ahora mismo una de las columnas principal de las telecomunicaciones, porque en aquel entonces, en el año 1998, 98, todavía el sí. Internet no tenía el auge que tiene hoy. Entonces hay que ir adaptando la ley a las nuevas realidades. Entonces vamos a hacer eso. O sea, revisar la ley. Ya estamos incluso recibiendo asesorías internacionales en ese sentido. Hemos iniciado un programa de llevar, como nosotros le decimos, el sector a la legalidad, empezando con atender las denuncias que tienen que ver con la proliferación de emisoras ilegales, que es un gran mal que ha provocado un gran desorden en el espectro radioeléctrico en la República Dominicana. En ese cerrado sentido, varias ya. Ya hemos cerrado 15. 15. Tenemos en carpeta una 40 en la primera fase, porque hay una segunda fase que también la vamos a implementar, que conlleva otra cantidad de emisoras, porque hay 3 categorías de ilegalidades en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las emisoras en la República Dominicana. Primero están las completamente ilegales, que no tienen ni siquiera acta de nacimiento. Fue a alguien que se le ocurrió un día buscar un transmisor y prenderlo y comenzar a operar. Están aquellas que se le dio, por ejemplo, un permiso para operar en la provincia de Barahona y están operando en todo el país. En todo el país. Con una limitada frecuencia, sí, una potencia de transmisor. Sí, software. Hay otras que se le concedió, por ejemplo, se le dio una autorización para instalar un transmisor en Alto Bandera y posiblemente hayan instalado un transmisor en la Loma Isabel de Torres. Hay otros que se le concedió 2 kilos de potencia y cuando viene a ver están operando con 10 kilos de potencia. O sea, todo eso genera un grupo de ilegalidad y están en tercer lugar las emisoras que debieron adecuarse a la nueva ley 153-98, que mandaba un año para la adecuación y ya estamos en el 2020, 22 años después y todavía no se ha producido la adecuación. El Indotel elaboró un plan nacional de asignación y regularización de frecuencias. El PENAP. ¿Qué pasó con eso? Que no se pudo aplicar. No, faltó la voluntad política en el momento y eso es lo que nosotros estamos intentando que no pase. Vamos a cerrar las emisoras que tengamos que cerrar y vamos a llevar el sector a la legalidad. Estamos invitando a los actores, a todo el que lo entienda, a acercarse al Indotel para que juntos transitemos el camino de llevar el sector, reitero, a la legalidad que nos va a convenir a todos. En el Indotel no estamos como un ogro aplicador de la ley, no, estamos abiertos a cumplir la ley, pero dándole el mejor de los tratos a los actores. Pues tú no puedes ir a un sector donde tú te pelees con todo el mundo, pero eso no es inteligente. Hubo aprovechamiento político de esas frecuencias que estaban disponibles. Eso es verdad. Y esa gente, bueno, pues yo conozco y sé de personas que tienen 15 emisoras. Yo digo, ¿cómo la consiguieron? Sí. ¿Qué pasó? Han sido muy fructíferos. Ajá. Bueno, yo no me gusta analizar mucho el pasado. Yo soy de lo que creo más enfocarse en el presente y el futuro. Pero ciertamente hubo deficiencias y debilidades, no solo, como yo digo, del anterior presidente, sino de una secuencia de presidentes que se fueron produciendo en el Indotel. El Indotel dejó de ser una institución robusta, reitero, y fuerte, y se debilitó en gran medida. Nosotros encontramos una institución muy apagada y hemos tratado de devolverle pues el esplendor que tuvo anteriormente. Entonces, entre los planes que tenemos, que son muchos, está llevar a cabo la licitación para la implementación del 5G en la República Dominicana. Para eso hemos iniciado un proceso de despeje de la banda de los 700, que es la banda óptima, junto a la de 3500, para operar los servicios que tienen que ver con el 5G. Hemos hablado con un grupo de canales de UHF que ocupaban alguna de esa frecuencia y hemos iniciado un proceso
de entendimiento que de manera voluntaria produce un resultado que es que esas emisoras, o digo, esos canales hayan sido entregadas y nosotros habremos logrado el objetivo y estamos preparados para el mes de enero ya anunciar los pliegos de la licitación. Para en el mes de agosto, en un cronograma, haber logrado ya adjudicar las concesiones del 5G en para la el República 5G Dominicana. en República Dominicana. Concomitantemente con él, ¿sí? Sí, no, digo, sospecho que ahí también viene toda la reorganización hacia la televisión digital. Voy ahí mismo. Pero vamos a hacer una pausa, Nelson, espérate un momento. Gracias. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo, porque estos temas son fundamentales. Están vinculados no solamente con las tecnologías, sino con la nueva tendencia mundial, que nos indica que hay que hacer un aprovechamiento de una frecuencia que es del Estado, o unas frecuencias que son del Estado, es el Estado que tiene que administrarla y además sacar recursos para el conjunto de la sociedad, porque eso no se regala. Así es. Así es, eso tiene un valor. En un momento retornamos en este diálogo con Nelson Arroyo Perdomo, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. El tema de las inversiones en telecomunicaciones en este momento, pareciera que estamos todos muy bien y muy satisfechos y contentos. Sin embargo, uno se da cuenta que hay empresas prestadoras de servicios que no entregan necesariamente todo o que tienen retenido el dinero esperando que llegue esa licitación de la que tú estás hablando para la frecuencia del 5G. ¿Cómo ustedes, Nelson, han pensado esta licitación? ¿Va a haber algún tipo de limitaciones a compañías extranjeras, dominicanas, como se ha hecho en el pasado? Y hay algunos personajes que también han tenido... No, por eso estamos elaborando, precisamente con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, los pliegos sobre los cuales se van a basar esa licitación. Por eso me decía alguien, pero vamos a hacerlo de una vez. Digo, no, espérate, eso lleva un proceso de comparación, ver cómo funcionan otros países, cuál es el valor que puede tener esa banda, etcétera, etcétera. Va a ser un proceso que debe estar rodeado de la mayor garantía posible, porque es un proceso muy importante y muy definitorio en el ámbito. Debe estar abierto a todo el que quiera participar, o sea, yo no pienso que debe estar limitado. Las únicas limitaciones que podría tener tiene que ver con el monopolio, pero mientras más participación haya, pues mucho mejor. Tú puedes estar seguro que cuando presentemos los pliegos y se va a ir consultando, escuchando opiniones, antes de llegar a una conclusión, sean pliegos donde todo el mundo se sienta en igualdad de condiciones, que haya una competencia leal, que es uno de los objetivos que tiene el Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones. Yo estoy muy optimista. ¿Y se tomará en cuenta lo que tienen en este momento las compañías? Bueno, porque, prestadoras de servicio. Bueno, porque vamos a licitar una banda donde ninguna prácticamente tiene espectro, con excepción de la banda de los 3500, que hay una de la prestadora que tiene, creo que unos 30 megahertz, pero después la banda de los 700 está completamente libre, que es precisamente lo apetecible de esta licitación. Entonces, como te decía... ¿Hay una previsión de cuánto ingresará al Indotel, al Estado Dominicano, por esa licitación posible? He escuchado diversas estimaciones. Como no soy un experto en la materia, no puedo tener un número preciso, ni siquiera los expertos lo tienen. Los expertos la tienen, entonces se ha hablado de 200 millones de dólares, de 300, 150, o sea, pero eso es precisamente que todo ese equipo técnico que está trabajando con el tema, en su momento hará la valoración del lugar y nosotros entonces presentaremos un informe al país de qué perseguimos, de cómo se va a hacer, de cuánto pensamos recaudar para el Estado, etcétera, etcétera. La asesoría, me dijiste, del Banco Interamericano, de Desarrollo. Sí, con contraparte también de expertos locales que van a ser contratados. ¿Y la licitación se va a lanzar en el mes de enero? Los pliegos, el anuncio de cuáles son las condiciones, y aspiramos concluir todo el proceso ya de adjudicación para el mes de agosto. Bien.
¿Qué va a pasar con la televisión digital, Nelson? Ya Indotel tomó decisiones, pero en el pasado había tomado decisiones y las rectificó. Por ejemplo, el tiempo para los medios tradicionales actuales, actualizarse. En el 2012 le dijeron, bueno, hasta el 2015. En el 2015 le dijeron hasta el 2020. Ahora le han dicho hasta el 2021. No, ahora le hemos dicho hasta el 2022. Hasta el 2022. Hasta final del 2022. Tienen todavía dos años más. O sea, en el decreto 539 que emitió el señor presidente de la República, estableció la fecha de entrada en vigencia de la televisión digital a más tardar final del año 22. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora con el pasado, con eso? Ajá, sí. Bueno, que antes se hicieron simplemente anuncios, pero no se hizo nada al respecto. Ya nosotros acabamos la semana pasada de realizar la primera mesa técnica con los actores del proceso, en el cual estamos dando a conocer las reglas de juego para hacer un cronograma de seguimiento hasta llegar a lograr la meta. O sea, tú no puedes construir una casa, si yo voy a construir una casa para el 22 y tú no haces ni siquiera la zapata. Y entonces tú esperas que por arte de magia la casa de repente resurja ya con plato en el año 22. Pero la ganancia es neta para todos. Claro, porque ¿qué va a pasar? La televisión digital va a generar, aparte de una mejor imagen, la calidad, una mejor imagen y también mejor sonido, pero también va a generar ganancia en el aspecto de que con un mismo transmisor tú podrás tener 4 canales a la vez. O sea, tú puedes tener un canal deportivo, un canal cultural, un canal de noticias, por ejemplo, con 4 facetas, el mismo canal, dividido en 4 áreas. Pero a la vez, la televisión general va a generar un mayor espacio, porque en lo que funciona un canal análogo, se estima a los técnicos que puede funcionar 3 canales digitales. Por lo tanto, vamos a tener un espectro mucho más variado, con mucha mayor disponibilidad, y nos va a permitir poder reorganizarlo todo, evitando las interferencias, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se manejan los derechos adquiridos? No, el que tenga sus derechos adquiridos, se le va a respetar sus derechos adquiridos. El que tenga ya su frecuencia asignada, lo único, bueno, va a haber un reajuste general de frecuencia, pero los que tengan los números privilegiados, seguirán teniendo su número privilegiado, y algunos incluso podrán ser bajados. Alguien que esté por allá en el 70 posiblemente pueda tener el 30. ¿Tú entiendes? Entonces, eso va a generar una ventaja para todos, pero el que ya tiene, reitero, sus derechos adquiridos lo tiene. Ahí lo que es un asunto de inversión. Hay canales que ya se están preparando, para la televisión digital. Algunos incluso tienen sus equipos transmisores dual, los transmisores dual, que son análogos y digitales a la vez. O sea que simplemente lo que tendrían que hacer es el cambio. Porque la idea es producir el apagón analógico para final del año 22. Eso va a representar un cambio en la crisis de la televisión tradicional. Porque la televisión ahora ha estado en crisis, sigue en crisis, sigue perdiendo audiencia. El hecho de que haya tantas pantallas móviles ha afectado muy seriamente a la televisión. Obviamente la televisión tiene que hacer algo para cambiar, mejorar sus contenidos y aprender a competir con los medios digitales, las redes sociales y otras cosas. Yo sospecho que Indotel ha pensado muy bien en esta mesa técnica para el cambio de la televisión digital. ¿Se ha visto el tema de la dimensión de la crisis y cómo pueden sobrevivir algunos de estos canales que han entrado en situación de asfixia o precariedad económica? Bueno, celebramos la primera reunión de trabajo, aunque específicamente el papel del Indotel no es determinar cómo los canales sobreviven, sino es hacer regulaciones efectivas en el área que pende. Ya lo de la sobrevivencia es un asunto de emprendimiento empresarial, que tienen que saber que tú tienes que ajustarte a los nuevos tiempos. O sea, que tienes que dar un contenido de calidad, pero de calidad que le guste
al que ve. O sea, porque tú puedes quizás tener la televisión más educativa y quizás mucha gente no decide verte. Así es. O sea, tú tienes que ver cómo tú eres capaz de llevar un buen contenido, pero que ese contenido sea agradable al que lo ve, que le dé deseo de mantenerse pegado a una pantalla del televisor. O sea, esos son los grandes desafíos que tiene la televisión en la República Dominicana. Hay gente que creen que, bueno, tomando la televisión para decir lo que ellos creen, con eso van a lograr que la gente lo vea. Entonces mucha gente tiene canales para hacer su desahogo de decir lo que quieren decir. Y está bueno decirlo, pero también hay que adaptarse a qué quiere el público que nos está mirando. Claro. Y hay mucha gente que ha desarrollado sus propios canales de televisión, pero por YouTube, por redes sociales en general. Sí, tú tienes muchas formas de desahogarte, incluso ahí están los radioaficionados, también, para la gente que Nelson, desea hablar. Los usuarios de las telecomunicaciones en general, que somos los 10 millones, casi 11 millones de personas de República Dominicana, ¿qué podemos esperar en términos de exigencias a las prestadoras de servicios por parte de Indotel para mejoría en la calidad del servicio? Mira, lo primero, entre las cosas que tuvimos que hacer en el Indotel, cuando llegamos no existía ni siquiera un aparato especial para medir la calidad del servicio, hacer la llamada prueba drive test. No la había. Ya nosotros estamos haciendo una licitación para comprar esos equipos. En el Indotel eventualmente se alquilaban anteriormente, eventual, pero no teníamos la hegemonía de ese equipo. O sea, un proceso, vamos a alquilar para hacer. Es decir, Indotel va a tener un servicio para los usuarios para que hagan el test de la calidad del servicio. Si usted ha contratado, que le 40 gigas, por ejemplo, y de repente le están sirviendo 20, entonces usted puede, en Indotel, no en la propia compañía, hacer esa medición. Y nosotros vamos y medimos el sector y determinamos lo que está pasando y entonces tomaremos la medida del lugar. O sea, pero si no teníamos con qué hacer las mediciones, pues no. Hay algunos países que han avanzado suficiente con este tema y han establecido un límite mínimo por parte de las prestadoras de servicios para la cantidad de ancho de banda que se puede ofrecer en el servicio telefónico, por ejemplo. Sí, ¿Se puede pensar en aumentar el límite en República Dominicana que ofrecen las compañías prestadoras de servicios? A medida que vamos desarrollando nuevas tecnologías, vamos a estar en capacidad de hacer mayores exigencias. O sea, por eso es que es importante reorganizar el asunto. Una de las cosas importantes, Fausto, que estamos haciendo y que va conectada con todo lo que hablamos, es, estamos elaborando en este momento en el Indotel el Plan Nacional de Banda Ancha. El Plan Nacional de Banda Ancha nos va a permitir a nosotros llegar, en vez de un pequeño camino vecinal, para ponerlo en contexto que la gente lo entienda. O sea, cuando hablamos de banda ancha, estamos hablando de una autopista de telecomunicaciones a 8 carriles. De acuerdo. Sí. Cuando posiblemente ahora tenemos la conectividad, pero en un pequeño camino vecinal, donde para pasar un vehículo tenga el otro que orillarse. Entonces eso es lo que provoca en la transmisión de datos, cuando también en telecomunicaciones hay un camino muy estrecho, que los datos se choquen y por lo tanto la calidad del servicio final no sea la mejor. Entonces, con el Plan Nacional de Banda Ancha estamos construyendo una red troncal que va a enlazar en esa gran autopista de las telecomunicaciones las 3 regiones del país. Luego el Indotel y el Estado Dominicano hará en algunos lugares apartados las pequeñas ramificaciones de esa vía principal o las pequeñas carreteras que llevará el internet a los lugares más apartados del país. O sea, que con eso ya tú vas a tener la oportunidad en el rincón más apartado del país de tener un internet que te permita no solamente hacer una llamada de WhatsApp, sino que tú puedas bajar contenido, folletos, videos, o sea, haya una real conectividad
en la República Dominicana. A propósito, ese es otro de los planes fundamentales que tiene ahora entre su proyecto de elaboración de los primeros 100 días el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. A propósito de llamada que tú mencionas, Nelson, recientemente el Indotel tomó la decisión y las compañías aplicaron la resolución de que las llamadas de una ciudad a otra o entre provincias están libres de cargo. Así es. Antes se tomaba como una llamada de larga distancia cuando tú llamas del Distrito Nacional a San Cristóbal. Así es. ¿Y eso ya venía trabajándose con eso sí. O fue algo, una iniciativa del nuevo Indotel? No, debo decir que la medida estaba en curso, nosotros le dimos seguimiento y logramos que se aplicara y entrar en vigencia, lo cual ciertamente no provoca el impacto que hubiese provocado hace 10 años, pero aún así es importante. Si tú quieres, mucha gente aquí en el país lo que usa es el teléfono prepago. Llame para atrás. Sí. Porque no tiene los minutos disponibles para poder conversar. Ahora tú puedes perfectamente, si un familiar tuyo tiene un teléfono residencial en Montecristi y tu teléfono residencial aquí, tú puedes conectarte plácidamente a hablar con tu familiar sin pensar en el tiempo. O sea, y ciertamente yo mismo lo he usado ya, porque a veces hay una conectividad, una mejor señal y tú puedes hablar. Llámame al teléfono residencial y hablar. Nelson, con más tranquilidad. el Indotel observa la salud financiera y las utilidades de las compañías prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Debería. No tenemos un mecanismo lo suficientemente robusto. Hemos estado escuchando propuestas, viendo fórmulas para uno determinar que ciertamente lo que se le está pagando al Indotel sea realmente lo que se le paga. Yo no puedo decir ahora mismo que me están pagando lo que deben o no me están pagando lo que deben, porque no tengo elementos, pero debemos llegar a eso. Pero por el porcentaje... Entre las muchas metas y objetivos que tiene el Indotel debe estar esa entre las metas. Pero por el porcentaje que se cobra, que es un 30%, ¿verdad? ¿O 31%? No. O sea, el Indotel recibe el 2%. No, el 2%. El porcentaje general. Sí, pero ya el Estado recibe el 28%. 28%. Exactamente. Por el 18% del ITEVI, el 10% del selectivo al consumo, que están ahí incluidos como parte de... ¿No puede el Estado Dominicano darse cuenta de cuánto es el ingreso de las compañías? Sí, en estos tiempos modernos hay mecanismos, pero yo te digo, estamos estudiando posibilidades para ver conjuntamente con impuestos internos, debe hacerse para darse cuenta, pero hasta el momento, yo no te puedo decir que ellas no están pagando lo que deben, porque no tengo el elemento. Hay ideas que surgen, propuestas, la gente dice, mira, podemos de tal forma ser más eficientes y yo creo que debemos avanzar hacia la eficiencia, pero todavía ese tema no ha sido un tema estudiado por nosotros porque al entrar tenemos una diversidad de temas y vamos punto por punto. Hemos en 100 días logrado avanzar bastante en muchos puntos. No, pero la pregunta es por una cuestión, digamos, de interés público, en el sentido de que si las compañías ganan bien en sus operaciones, tal vez los servicios pudieran ser mejores, un poco más baratos. Sí, eso es cierto, pero yo creo que el abaratamiento del costo de los servicios debe ir bajando. Hay medidas que nosotros vamos a estar tomando en los próximos días que van a conducir a eso. Bueno, las compañías han tenido que cambiar. Las llamadas internacionales eran uno de los ingresos importantes de las compañías. Y cuando las redes sociales comenzaron y facilitaron la gratuidad de las comunicaciones internacionales, ellos tuvieron que buscar otro modelo. Correcto. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, en el caso dominicano, tal vez uno de los temas de interés de las personas, de los que hacen llamada prepago, de los que compran la tarjeta, ese es un negocio adicional, importantísimo. Hay muchas cosas. Cómo el Estado puede facilitar que haya mejor comunicación y más barata, sobre todo si hay nuevos descubrimientos y la tecnología puede ser aprovechada. A medida que avancemos en la tecnología, lógicamente, por eso te digo, cuando tengamos
tecnología de mayor calidad, eso va a provocar abaratamiento de costos, y cuando también tengamos mayor participación de actores en el mercado. O sea, esos son de los desafíos que nosotros, lo primero que queremos hacer ahora es reorganizarlo todo, porque cuando tú estás bien organizado, tú estás en condiciones de exigir más. Sí. Cuando tú le das condiciones de operatividad a los actores, mire, aquí las reglas del juego son claras, aquí le estamos dando las facilidades que hay que darlas, ahora nosotros queremos que ustedes nos devuelvan eso en mejor servicio para los usuarios y además con abaratar los costos de esos servicios, que debe ser un desafío para el país y para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. A propósito de eso, vamos a hacer una pausa, pero a mí me gustaría saber, ¿hay en el Indotel algún departamento que revise las facturas que reciben los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y cómo son los componentes de cada uno de los montos que se colocan en esa factura, para verificar su veracidad, su corrección y que los usuarios digan, estamos pagando el servicio que estamos recibiendo? En un momento retornamos en este diálogo con Nelson Arroyo, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. El último segmento. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciéndola. Nelson, estoy convencido que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones son las grandes beneficiarias de la pandemia y de la crisis que hemos tenido en el mundo y también en República Dominicana, y que están en condiciones de ofrecer un apoyo mucho mayor que el que han ofrecido hasta ahora, sobre todo en temas como la educación, servicios sociales en general, salud, comunicación, virtualidad, la conectividad de la red hospitalaria de República Dominicana, por ejemplo, son servicios que están ahí y los cuales no han sido todavía aparentemente explorados. Pero pueden ser identificados y el Indotel puede ofrecer una gran ayuda a través de la identificación de esas potenciales redes. ¿Se podría hacer? Sí, mira, con relación, tú me hiciste una pregunta cuando fuimos a la pausa, ciertamente debo contestarte con toda la sinceridad posible. No hemos desarrollado todavía, o sea, no encontramos ese tipo de programa, pero son cosas... Lo de la facturación, exacto, y la investigación que en el futuro, de protección al usuario. Estamos trabajando en temas, tenemos propuestas para ir mejorando, porque hay muchas cosas, o sea, de repente nos cayó todo encima a la vez y hemos estado atendiendo urgencias, sí, como se vive en estos países de urgencias, sí. Y después que salgamos de las urgencias vamos a seguir con otras cosas. Mira, lo de la gran ganancia de las prestadoras de servicios en época de pandemia, realmente podemos decir que ellos no perdieron dinero, o sea, fue uno de los sectores menos afectados, pero en la pandemia nadie prácticamente ha sido ganador, porque el poder adquisitivo de la gente
se ha reducido en todo el sentido de la palabra. Pero y aunque nadie se desconectó, mucha gente más se conectó. Sí, pero, por ejemplo, las llamadas telefónicas que son las que generan, si tú no tienes con qué comprar un paquetico, tú no lo compras. Aunque tú no te desconectes. El que tiene no se desconecta, pero el que no tiene para comer se desconecta. Sí. La realidad es que las pérdidas fueron mínimas. Para ellos. Comparadas con otros sectores. Otros sectores que decrecieron bastante. Sí, sí. El decrecimiento estimado al segundo trimestre del año de las telecomunicaciones era menos de 1 punto. Yeah. ¿Tú entiendes? Pero ciertamente no es que hicieron un gran dinero porque la gente estaba en casa. No, la gente usa, por ejemplo, las herramientas que tenía disponibles, mayor uso del WhatsApp, menor uso de llamadas, incluso los ingresos al Indotel no se incrementaron realmente, que también uno puede medir, el aumento no. O sea, no fueron las grandes perdedoras, pero perdón, nadie ha sido un gran beneficiado. En la pandemia nada. Por eso, cuando uno ve valoraciones políticas que se están haciendo en el momento, uno dice, bueno, no solo que mi gobierno, es que no hay elementos de juicio para evaluar en medio de una pandemia como esta con justicia a nadie, ni siquiera al gobierno. Por ejemplo, el sistema de educación superior. Voy a retomar, Nelson, si tú quieres puedes tomar un poquito de agua. El tema de el apoyo de las empresas de telecomunicaciones. La educación superior se está manejando de manera virtual. Sí. Todas las universidades. Estamos hablando de aproximadamente 500,000 estudiantes del nivel superior. Y habría que tomar en cuenta los estudiantes dominicanos que están tomando clases de universidades en el exterior también. Luego está el tema de la educación pública y la educación media en República Dominicana y la educación inicial y en colegios privados que se está dando virtual también. Ese aumento en el uso de los recursos comunicacionales son un elemento en los cuales tal vez el Indotel pueda darle apoyo a las familias en general, vigilando, regulando, viendo qué opciones hay para que los servicios que se ofrecen puedan ser más justos en términos de costos. Sí, lógico, eso es lo que hemos tratado. Te hablé de la red hospitalaria, por ejemplo, sí. Por ejemplo, posibilidad. Nosotros estamos elaborando un plan conjuntamente con otras instituciones del Estado para lograr la conectividad de todas las escuelas y todos los hospitales del país. Esos son entre los planes que estamos desarrollando ahora mismo. Precisamente la semana pasada celebramos una reunión en ese sentido. Hemos identificado cuántas son las escuelas del país que no tienen conectividad, cuántos son los hospitales, a qué distancia está la red que le permita interconectarlo. O sea, estamos haciendo un levantamiento con eso, conjuntamente con la OTI, ET, el 9111 y sí, también con el Ministerio de Defensa, que son instituciones que tienen red disponible y que dan servicio entrelazado en ese sentido. Entonces, vamos a interconectar todo eso para conjuntamente, un esfuerzo conjunto del Estado, poder llevar conectividad a esos lugares. En ese sentido, podríamos estar recibiendo, y no estaría mal, la cooperación de las prestadoras de servicios en una labor tan noble como esa. Como yo le he dicho a ellos, es bueno que ustedes siempre demuestren su vocación social. Así es. Aunque reconocemos que las empresas no son hechas para prestar servicios de beneficencia, sino para ganar dinero, vamos a estar claros. Pero el dentro Estado de eso, el Estado está para el buscar Estado eso. es que está para buscar el equilibrio. Así es. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, estamos organizando todo ese plan que va a permitir que no haya una sola escuela sin conectividad en la República Dominicana y tampoco que haya un solo hospital que no tenga conectividad. Un detalle, Nelson, que uno lo observa y se sorprende, es que después del Estado, las
empresas o el sector que más capacidad de publicidad tiene en República Dominicana y la desarrolla, es decir, invierte mucho, son las empresas de telecomunicaciones, después del Estado. Y esto que el Estado dominicano en la administración nueva, en los primeros 100 días, no ha desarrollado ninguna capacidad comunicacional, poco. Está comenzando a generarla. Pero realmente la gran inversión. Pero no al nivel que... Es el negocio, porque en definitiva sigue siendo el negocio. No al nivel que lo tenía la gente anterior. No, porque las gentes anteriores basaron su éxito en la comunicación. En hacerle creer a la gente que había un bienestar que no existía. Sí. Por ejemplo, en la parte de las telecomunicaciones, llegó un momento que aquí todos pensamos que este era un país de maravilla en materia de conectividad. Así es. Y que la República Digital, y que etcétera, y que las computadoras que se daban a las escuelas, de repente descubrimos que nada de eso existe realmente. ¿Tendremos alguna certeza de parte de las compañías de telecomunicaciones como el Estado está adquiriendo, hay una licitación para adquirir 1 millón de dispositivos que se van a distribuir en el sector educativo? ¿Es posible que ese 1 millón de dispositivos pueda conectarse y recibir el servicio sin dificultad? Bueno, quizás hoy no lo sería, no te puedo decir cuánto más o cuánto menos, pero esa licitación es un proceso, la adquisición, eso nos va a permitir tanto a la prestadora como a nosotros a ir avanzando, seguir aumentando la infraestructura de conectividad, que al momento que se asignen esas computadoras ya los muchachos tengan la conectividad, porque si no tienen la conectividad de nada sirve entregarle una computadora para que esté como un artículo de lujo o un artículo que sirva de desahogo para algunas cosas. O sea, yo creo que sí, que va a ser todo planificado. En la medida que vayan llegando las computadoras, vamos identificando cuáles son los lugares del país que no tienen problema ahora mismo de conectividad, y los lugares que tengan problemas nosotros vamos a ir adelante avanzando e ir resolviendo ese problema. La idea es que en este gobierno de Luis Abinader finalmente la conectividad sea más que una mera propaganda, una realidad en la República Dominicana. Qué bueno, me da mucha alegría recibir eso porque creo que son más de 2 millones de teléfonos que hay en República Dominicana. No, perdón, 10 millones de teléfonos, algo así. Hay unos Yo digo, 8 millones. Los que están conectados a Internet. De cuentas en la República Dominicana hay unos 8.600.000. 8.600.000. Exacto, de cuentas telefónicas. Eso no significa que hay 8.600.000 dominicanos que tienen un teléfono, porque algunos tienen dos y hasta 3. O sea o sea, no podría estimar que quizás 6 millones de dominicanos. Porque hay teléfonos inteligentes que no necesariamente tienen cuentas de Internet. Así es. Nelson, te deseamos mucho éxito y esperamos, hay muchas expectativas, sobre todo porque la revolución tecnológica tiene que asimilarse muy rápido en un territorio como el dominicano, y esperamos que el Instituto Dominicano de las Comunicaciones pueda regular bien ese mercado. Y nosotros decirle a los actores finalmente, Fausto, que cualquier crítica que nosotros podamos generar en un momento determinado no persigue dañar ni golpear a ningún actor. Lo que persigue es que juntos caminemos, que todos hagamos un esfuerzo real por el país, que independientemente de las ganancias, que como yo le he dicho siempre, todo negocio tiene que ganar dinero y el Estado debe impulsar que las empresas se desarrollen, pero también hay un grupo de hombres y mujeres más desprotegidos que también necesitan el auxilio del gobierno y también el lado humano de la propia prestadora y de todo lo que podemos colaborar con ellos. Así es, qué bueno. Todo el territorio dominicano debe estar conectado, debe estar recibiendo los beneficios de las nuevas tecnologías y la comunicación. Muchas gracias a Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, por esta conversación, y gracias a ustedes por la compañía. Hasta luego.